Decisiones, decisiones, siempre tomando decisiones y tomando un camino. Y como no iba a ser menos, en Arduino también tenemos que definir cuál va a ser el flujo de nuestro programa. Esto lo podremos hacer gracias a lo que te voy a explicar hoy: los condicionales, los operadores lógicos y los operadores aritméticos. ¡Comenzamos! Comencemos pues con las instrucciones condicionales. Estas son las instrucciones que van a definir cuál es el flujo de ejecución que seguirá nuestro algoritmo, en este caso nuestro algoritmo preparado para ser ejecutado en una placa Arduino. Los condicionales vienen a ser una especie de sentencias que nos permiten verificar si una condición, nunca mejor dicho, es verdadera o es falsa. Si esta condición es verdadera, se ejecutará lo que está justamente debajo de la misma, y si no es verdadera, lo que está debajo se va a saltar y procederemos con la ejecución de nuestro programa justo después del cierre de llave. Vamos a ver el ejemplo que está a la derecha, donde tenemos dos variables globales de tipo boolean una y de tipo entera la otra. Esta tiene en su interior el valor true y esta otra tiene en su interior el valor 12, el número entero 12. Vemos también la función de configuración setup, donde el pin definido por la variable miPin, que es el 12, está marcado como un pin de salida. Y luego vemos la función loop, la que se está ejecutando constantemente porque es un bucle infinito, en la que aparece una sentencia condicional, en la que se pregunta además si la variable, que se llama mi variable, que es esta que está aquí arriba, es igual a true. Y vemos ya una diferencia. Cuando estamos realizando comparaciones entre valores o variables, se establecen dos iguales, porque esto es un operador de comparación, es un operador lógico. En cambio, este igual que está en la parte superior es un operador de asignación, donde el valor que está a la derecha del mismo se guarda en la variable que está a su izquierda. Y aquí realmente lo que preguntamos es si esta variable, o en este caso su contenido, es igual a lo que está en el término de la derecha. Es decir, si mi variable es igual a true. Y mi variable ahora mismo contiene el valor true, por lo tanto, true es igual a true y esa condición es verdadera. Como es verdadera, se ejecutará la sentencia o la instrucción que está justo debajo, que es una escritura digital en el pin 12, que es el que hemos establecido en la variable miPin, y esa escritura será true, por lo tanto sería el equivalente a mandar una señal en nivel alto, high. True sería el equivalente a high. Si esta condición no fuese verdadera, la comparación de mi variable con el valor true, ejecutaríamos la alternativa, es decir, lo que está debajo del else. Se escribiría el valor false, en este caso low, dentro del pin que define la variable miPin, que es el 12. Si la variable mi variable es true, se manda una señal de nivel alto por el pin 12, y si no es true, se manda una señal de nivel bajo en el pin 12. Y ya que hablamos de instrucciones condicionales, no podemos obviar los operadores lógicos. Esos operadores que se colocan en los paréntesis de estas instrucciones condicionales. Nosotros acabamos de ver el doble igual, que sería el comparador para saber si el término de la izquierda es igual al término de la derecha, pero existen otros. Tenemos el operador AND, el OR, el NOT, el mayor que, el menor que, el distinto que o el igual que es el que acabamos de ver. También existen otros dos, que es el mayor o igual que y el menor o igual que. Veamos ahora algunos ejemplos. Aquí tenemos 7 condicionales donde en el primero se está preguntando si 5 es mayor que 6. Como 5 no es mayor que 6, el resultado va a ser false. Aquí se pregunta si 5 es menor que 6. Eso es cierto, el resultado será true. Aquí se pregunta si 99 es igual a 99, el resultado será true. Aquí se pregunta, por el contrario, si 99 es diferente de 99, eso no es cierto y por lo tanto el resultado es false. Y aquí vemos cómo entran en juego estos operadores lógicos AND, OR y NOT, que nos permiten combinar distintas condiciones. Es decir, si 99 es mayor que 10, que eso es cierto, es true, y 5 es menor que 15, que eso también es cierto, cuando aparece el AND y ambos términos o ambas condiciones son ciertas, el resultado también será true. En el caso del OR, el resultado solo será true si uno de los dos términos es cierto. Bueno, también si lo son los dos, pero como mínimo debe serlo uno de ellos. ¿99 es mayor que 10? Verdadero.
¿5 es mayor que 15? Falso. Como este ya es verdadero, el resultado será true. Y aquí tenemos el not. El not simplemente se encarga de invertir la condición que está entre los paréntesis. Si hola, que en este caso es una string, es diferente de hola, en este caso no, sería false porque son iguales, al colocar el not, ese false se invierte y se convierte en un true. Y así es como en términos generales funcionan los operadores lógicos, que son súper útiles para utilizarlos en conjunto con las instrucciones condicionales. Existe otro tipo de operadores que es el tipo aritmético. Estos operadores dan como resultado un valor numérico. Mientras que cuando hablábamos de operadores lógicos solo teníamos dos posibles resultados, o verdadero o falso, o true o false. En el caso de los operadores aritméticos sería el equivalente a realizar operaciones matemáticas. Operaciones tales como sumas, restas, multiplicaciones que se representan con un asterisco, divisiones, restos de las divisiones, conocidos también en el mundo de la programación como módulos, y potencias. Aquí a la derecha vemos un ejemplo donde tenemos una variable que previamente ya debería haber sido declarada y en este caso es una variable que se llama suma. Estamos asignando a esta variable suma el valor resultante de sumar 5 más 3, que sería 8. Por lo tanto, suma vale 8. En el caso de la variable resta, estamos restando 9 menos 2. Es decir, estamos asignando a la variable resta el valor 7. La multiplicación con el asterisco de 3 por 2 sería 6, por lo tanto la variable multiplicación tiene el valor 6. La variable división tiene el valor 8 entre 2, que sería 4, y el resto sería 9 entre 5, que sería el cociente y luego el resto. Es decir, si nosotros dividimos 9 entre 5, el cociente de la división va a ser 1 y el resto va a ser 4. Y este es el 4 que se almacenará dentro de la variable, porque no es el operador de división, no lo confundamos, sino que es el operador módulo, el que calcula el resto de la división. Son dos cosas diferentes. En el caso de las potencias no existe un operador como tal, sino que existe una función, que es la función POW, donde el primer parámetro será la base de esa potencia y el segundo parámetro será el exponente. Si yo pongo aquí un 5 y aquí pongo un 2, el resultado de esta función sería 5 elevado a 2, que es 25. Bueno, pues con estos conocimientos ya estamos en disposición de comenzar con el reto número 2. Crearemos un algoritmo que encienda y apague progresivamente un LED de forma indefinida. Hasta ahora hemos utilizado las escrituras digitales, poniendo en un determinado pin un valor high o un valor low. Pero como vamos a encender y apagar progresivamente un LED, no podemos utilizar las escrituras digitales, sino que tendremos que utilizar las escrituras analógicas. Recordemos de vídeos anteriores que en las escrituras analógicas podíamos asignar un valor entre 0 y 255 al pin especificado. Por lo tanto, si asignamos el valor 0, este pin tendría 0 voltios y si asignamos el valor 255, este pin tendría 5 voltios. Y entre ellos todos los valores intermedios que nos van a permitir iluminar el LED en mayor o en menor intensidad. Vamos a abrir Tinkercad y vamos a realizar este reto desde allí. Vamos a crear un nuevo proyecto, un nuevo circuito. Vamos a renombrarlo a reto número 2. Y ahora vamos a comenzar a colocar todos los elementos. Un LED. Vamos a poner también la placa Arduino. Vamos a poner una resistencia. Y vamos a usar una placa. Muy bien, lo colocamos todo un poquito. Y ahora hacemos las conexiones. Vamos a colocar el LED, que además tenía que ser verde, si no recuerdo mal. Y vamos a poner el cátodo, que es el negativo, aquí, el ánodo por aquí, y la resistencia la vamos a rotar un poquito y la vamos a conectar desde esta patita a esta otra. Esta para abajo, vamos a hacerlo un poquito más bonito, esta para acá
Y ahora esta, que era la positiva, la vamos a llevar al pin 12. Y esta otra, vamos a unirla, que era la negativa, y la vamos a llevar a la tierra. A cualquiera de ellas serviría. Yo lo voy a conectar en esta de aquí abajo. Vamos entonces ya a programar todo esto. Nos vamos al botón que pone código. Seleccionamos el tipo texto, le damos a continuar como siempre y lo voy a borrar todo para repasar las cosas que hemos visto anteriormente. Recordemos, hay dos funciones súper importantes cuando programamos Arduino. Una es el setup, con los paréntesis, abrimos llaves y cerramos llaves. Y la otra función muy importante es el loop. Paréntesis, abrimos llaves y cerramos llaves. En setup debemos configurar, voy a colocar esto para que se vea mejor. Como iba diciendo, en setup debemos configurar que nuestro pin 12 sea un pin de salida. Entonces vamos a poner la función pinMode, en la que escogeremos el pin 12 y vamos a decir que este es un pin de salida, output. Y cerramos con punto y coma. Y ahora, este pin número 12, tenemos que hacer sobre él escrituras analógicas. Y es importante que nos demos cuenta de algo. Hasta ahora hemos trabajado solo con escrituras digitales. Y tal como comenté en vídeos anteriores, existen una serie de pines que son los únicos que nos permiten realizar escrituras digitales. El pin que nosotros hemos configurado para que este LED se encienda no permite escrituras analógicas. Recordemos que los pines que permiten escrituras analógicas son los que tienen este simbolito, el 3, el 5, el 6, el 9, el 10 y el 11. Así que este ha sido un buen experimento para darnos cuenta que con el pin 12 no podemos realizar escrituras analógicas y por lo tanto este cable debemos desplazarlo hasta el pin número 11. Ahora sí, volvemos a modificar nuestra función pinMode y ya está listo para continuar con el proyecto, o en este caso con el reto. En nuestro bucle vamos a usar la función AnalogWrite, donde en la primera posición vamos a poner el pin que vamos a utilizar, que es el 11, y en la segunda el valor que vamos a mandar. Vamos a suponer que nuestro LED va a estar totalmente encendido, que sería 255. Si yo ejecuto este código, teóricamente, y esperemos que en la práctica también sea así, el LED se encenderá en su máxima intensidad. Ahí lo tenemos. Vamos a hacer otro experimento antes de continuar con el reto y vamos a poner 0 para verificar que efectivamente el LED no se enciende porque tiene intensidad 0. Y si ponemos 127, que es aproximadamente la mitad, el LED estará encendido en la mitad de su intensidad. Necesitamos una variable que vaya desde 0 hasta 255 y que luego lo vuelva a decrementar. Esta variable, como es de tipo global, la podemos crear en la parte superior. Vamos a llamarla, de tipo entero, intensidad. Y le vamos a asignar el valor inicial 0. Aquí, en vez de poner el valor directamente, vamos a poner el nombre de la variable. Y debemos entender que esto es un bucle y que por lo tanto todo lo que pongamos aquí adentro va a estar repitiéndose indefinidamente. Si yo pongo la intensidad en el pin 11, la primera vez va a estar apagado. Pero si yo la siguiente vez cambio el valor de la variable intensidad, voy a asignarle un nuevo valor que será el anterior, que es lo mismo que tenía, que en este caso es 0 la primera vez, intensidad más 1. La siguiente vez que se asigne, porque esto es un bucle, asignaremos el valor 1, la siguiente vez se asignará el valor 2, la siguiente vez el 3 y así indefinidamente. En algún momento tendremos que parar, pero vamos a ir haciéndolo y resolviéndolo poco a poco. Vamos a poner un delay para apreciar de mejor forma este cambio en la intensidad y vamos a iniciar la simulación. Vemos como rápidamente hace una especie de efecto en el que se ilumina poco a poco, pero hay un problema con los datos y es que nos estamos pasando de 255 y el Arduino no es capaz de gestionar números en las escrituras analógicas superiores a él. Entonces vamos a hacer una pregunta, vamos a aprovechar los condicionales. Si la intensidad es igual a 255, entonces
Yo lo que voy a hacer es, en vez de sumar, voy a restar. Por lo tanto, si en un caso voy a estar sumando y en otro voy a estar restando, yo podría tener una variable llamada factor. Vamos a crearla en la parte superior, integer factor, donde la primera vez sea 1, cuando va a ir aumentando su intensidad, y posteriormente, cuando llegue al 255, ese factor lo voy a cambiar por -1. Cerramos las llaves y aquí, en vez de poner +1, vamos a poner factor. La primera vez sumará +1, que es lo que está aquí arriba, y cuando llegue a 255 comenzará a restarlo. ¿Qué nos faltaría? Pues si ya está decreciendo, vamos a preguntar si la intensidad es igual a 0, es decir, ha llegado a apagarse el LED, para que en ese caso el factor vuelva a transformarse en 1 y vuelva a incrementarse su intensidad. Y con esto, en teoría, ya el LED se irá iluminando poco a poco desde 0 hasta 255. Cuando llegue a 255 se irá disminuyendo esa intensidad hasta llegar a 0, donde volverá otra vez a 1 para seguirse incrementando. Ahí lo vemos, aunque no se aprecia demasiado, cómo se enciende, se apaga, se enciende y se apaga poco a poco. Podríamos jugar un poquito con este efecto, disminuyendo o aumentando la velocidad del retardo. Vamos a poner 1 milisegundo y aquí lo vemos como lo hace mucho más rápido. Vamos a poner 10 milisegundos en el que se aprecia el mismo efecto, pero de una manera mucho más lenta. Y con este pequeño ejercicio ya hemos repasado las variables, las funciones setup y loop, y además hemos trabajado con las escrituras analógicas, viendo además cómo se utilizan los operadores aritméticos para realizar sumas y los operadores lógicos para realizar comparaciones. Espero que te haya gustado este vídeo. No olvides darle a like y suscribirte. Dale a la campanita y nos vemos en la próxima.